Había aún 70 descendientes de Acab viviendo en Seimía. Jehú escribió una carta a los oficiales de Jezreel, a las autoridades de la ciudad y a los responsables de los descendientes de Acab, y la envió a Seimía. La carta decía: esta carta es un aviso. Ustedes, que son responsables de los descendientes, caballos, fortificaciones y armas de su señor, escojan al mejor y más competente de los descendientes de su señor y pónganlo sobre el trono. Prepárense para defender la dinastía de su señor. Las autoridades quedaron aterrorizadas con la carta y dijeron: Jehú ya eliminó a 2 reyes. No tenemos ninguna oportunidad. Por eso enviaron al administrador del palacio, al gobernador de la ciudad, a las autoridades y a los responsables de los descendientes a Jehú con este mensaje: somos sus siervos, haremos todo lo que usted nos ordene. No instituiremos ningún rey aquí. Usted está al mando. Haga lo que considere mejor. Jehú escribió otra carta: si de verdad están de mi lado, deben estar dispuestos a obedecer mis órdenes. Por lo tanto, quiero que hagan lo siguiente: corten la cabeza de los descendientes de su señor y tráiganmelas mañana aquí en Jezreel. Eran 70 los descendientes del rey, y las autoridades de la ciudad eran responsables por ellos. Cuando recibieron la carta, apresaron y mataron a los 70. Después pusieron las cabezas en cestas y las enviaron a Jehú. En Jezreel, alguien le dijo a Jehú: han entregado las cabezas. Él respondió: hagan 2 montones y déjenlas en la entrada de la ciudad hasta la mañana. A la mañana siguiente, Jehú fue hasta la entrada de la ciudad, se puso delante del pueblo y habló: hoy pueden ver que participan de las obras justas de Dios. Es verdad. Fui yo quien conspiró y mandó matar a mi señor. ¿Pero quién es responsable por este montón de calaveras? Sepan esto: ni una sola palabra de lo que Dios habló en juicio contra la familia de Acab quedó sin cumplirse. Ustedes mismos están viendo que el Señor cumplió lo que dijo por medio de su siervo Elías. Entonces Jehú mandó matar a los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, así como a sus amigos más cercanos, conocidos y sacerdotes. Todos fueron eliminados. Después de eso, Jehú partió hacia Seimía, cerca de Bet-Lequet de los pastores. Encontró a algunos parientes de Ocosías, rey de Judá. Jehú preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos respondieron: somos parientes de Ocosías y venimos para un encuentro de la familia real. Jehú ordenó: aprésenlos. Fueron capturados y muertos junto al pozo de Bet-Lequet. 42 hombres murieron. Ninguno sobrevivió. De allí siguió su camino y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía justamente para hablar con el rey. Jehú lo saludó y preguntó: ¿estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Jonadab respondió: sí. Cuenta conmigo. Jehú dijo entonces: dame tu mano. Se dieron la mano y Jonadab subió al carro con Jehú. Jehú lo invitó: ven conmigo y verás por ti mismo el celo que tengo por el Señor. Y fueron juntos en el carro. Cuando llegaron a Seimía, Jehú mandó matar a todos los que en esa ciudad aún tenían alguna relación con Acab. Fue una terrible masacre, tal como el Señor había revelado a Elías. Luego Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab sirvió a Baal muy poco. Jehú será mucho más devoto. Llamen a todos los profetas de Baal, a todos los que lo servían y a todos los sacerdotes. Todos deben comparecer aquí. No dejen a nadie fuera. Necesito ofrecer un gran sacrificio a Baal. Quien no aparezca será muerto. En realidad, Jehú estaba mintiendo, pues quería destruir a los adoradores de Baal. Entonces dio esta orden: preparen una asamblea sagrada en honor a Baal. Ellos hicieron conforme a su pedido y fijaron la fecha. Jehú convocó a todo el pueblo de Israel, y todos los servidores de Baal comparecieron. No faltó nadie. Llenaron el templo de Baal hasta que no cabía más gente. El rey instruyó al encargado de las vestiduras: trae vestimentas para todos. Los adoradores de Baal las trajo. Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal y dijeron: asegúrense de que no haya aquí ningún adorador del Señor. Solo Baal será adorado. La ceremonia comenzó con sacrificios y ofrendas quemadas. Jehú había dejado a 80 hombres de guardia con la siguiente orden: no dejen escapar a nadie. Quien deje escapar a alguien pagará con su propia vida. Cuando las solemnidades del sacrificio llegaron a su fin, Jehú dio la señal a los oficiales y guardias: entren y maten a todos ellos. No perdonen a nadie. Comenzó la masacre. Los oficiales y guardias iban arrojando los cuerpos hacia afuera para poder entrar en el santuario de Baal. Sacaron la columna sagrada del templo de Baal y la quemaron. También destruyeron los altares de Baal y derribaron el templo. Desde entonces, el lugar se usa como letrina. Así fue como Jehú eliminó a Baal de Israel. A pesar de eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a una vida de pecado. Los becerros de oro en Betel y en Dan permanecieron. El Señor dijo a Jehú: has hecho lo que era correcto, siguiendo mis órdenes. Cumpliste lo que determiné acerca de la familia de Acab. Por eso, tu descendencia permanecerá 4 generaciones en el trono de Israel. Aún así, Jehú no tuvo el cuidado de seguir con toda dedicación e integridad los caminos del Señor, el Dios de Israel. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que llevó a Israel a vivir en pecado.
el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel. Asal invadió las fronteras de Israel desde el Jordán hacia el este, todo el territorio de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, desde Aroer, cerca del arroyo Arnón, abarcando toda la región de Galaad y Basán. El resto de la historia de Jehú, con sus realizaciones y su fama, está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado en la tumba de su familia en Seimeia. Su hijo Joacás fue su sucesor. Jehú reinó sobre Israel en Seimeia 28 años. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que él estaba muerto, mandó matar a toda la familia real. Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, uno de los hijos de Ocosías, que estaban destinados a morir, y lo escondió junto con su nodriza en un cuarto para que Atalía no lo encontrara. Por eso no fue muerto. Permaneció escondido 6 años en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía reinó sobre la nación. En el 7º año, Joiada mandó llamar a los capitanes de la guardia y a los guardias del palacio. Se reunieron en el templo del Señor. Él hizo un pacto con ellos después de que juraron guardar silencio, y entonces les presentó al príncipe. Luego dijo: harán lo siguiente: los que entren de servicio el sábado guardarán el palacio. Los que salgan del servicio el sábado montarán guardia en el templo del Señor. Deben unirse en el momento del cambio de guardia y, armados, protegerán al rey. Maten a cualquiera que se acerque a la barrera que ustedes formarán. No se aparten del rey ni por un segundo. Acompáñenlo a donde vaya. Los capitanes obedecieron las órdenes del sacerdote Joiada. Cada uno reunió a sus subordinados. Los que entraron de servicio el sábado y los que salieron de servicio ese mismo día se presentaron ante el sacerdote Joiada. El sacerdote armó a los oficiales con lanzas y escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban guardados en el templo del Señor. Preparados y armados, los guardias tomaron sus posiciones para proteger al rey de un extremo al otro del edificio, rodeando el altar y el templo. Después, el sacerdote presentó al príncipe. Puso sobre su cabeza una corona, le entregó una copia del pacto de Dios y lo proclamó rey. Mientras el sacerdote lo ungía, todos aplaudían y gritaban: ¡Viva el rey! Atalía oyó el clamor de los guardias y del pueblo y fue a ver la multitud en el templo del Señor. Se sorprendió al ver al rey de pie junto a la columna donde solían estar los reyes, rodeado de capitanes y oficiales, apoyado con entusiasmo por todo el pueblo mientras sonaban las trompetas. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada dio órdenes a los oficiales de la guardia: sáquenla de aquí, maten a cualquiera que intente seguirla. El sacerdote había ordenado que no la mataran dentro del templo. Ellos la arrastraron hasta la entrada de los caballos del palacio y allí la mataron. Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. El pueblo entró en el templo de Baal y lo destruyó, derribando los altares y los ídolos. Delante del altar mataron a Matán, sacerdote de Baal. Joiada puso guardias en el templo del Señor. Organizó a los oficiales de la guardia personal y de la seguridad del palacio entre el pueblo para escoltar al rey desde el templo del Señor, pasando por la puerta de la guardia hasta el interior del palacio. Allí se sentó en el trono. Todos celebraron y la ciudad quedó tranquila y sin tumulto. Atalía fue muerta con la espada real. Joás tenía 7 años de edad cuando comenzó a reinar. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía y era de Beerseba, enseñado y preparado por el sacerdote Joiada. Joás agradó al Señor durante toda su vida, pero no eliminó los altares al Dios de la fertilidad. El pueblo continuaba ofreciendo sacrificios e incienso en esos altares. Joás dijo al sacerdote: tomen el dinero que ha sido traído como ofrenda al templo del Señor, tanto de las ofrendas obligatorias como de las voluntarias. Hagan que los sacerdotes mantengan un registro de las cantidades y usen ese dinero para las reparaciones del templo. Pero, hasta el 23º año del reinado de Joás, los sacerdotes no habían hecho nada, y el templo del Señor se estaba deteriorando. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y al grupo de sacerdotes y preguntó: ¿por qué no han hecho las reparaciones del templo? Queda prohibido que ustedes se queden con el dinero destinado a las reparaciones del templo, de ahora en adelante. Entrejen todo lo que recojan. Los sacerdotes aceptaron no quedarse con el dinero y transferir la responsabilidad de las reparaciones del templo. Joiada tomó una caja y hizo una abertura en la parte superior. La caja fue colocada al lado derecho de la entrada principal del templo del Señor. Todas las ofrendas traídas al templo eran depositadas en la caja por los sacerdotes que guardaban la entrada. Cuando notaban que ya había una buena cantidad de dinero en la caja, el secretario del rey y el sacerdote principal la abrían y contaban el dinero. Luego entregaban el dinero a los responsables de las obras del templo, quienes pagaban a carpinteros, constructores, albañiles y cortadores de piedra. También compraban madera y piedras labradas para las reparaciones y renovaciones del templo del Señor. Todo se destinaba al mantenimiento del templo. Ninguna ofrenda traída al templo del Señor se utilizaba para los gastos del culto, como recipientes de plata, cortadores de mechas, trompetas y otros utensilios de oro y plata.
Todo el dinero se entregaba a los responsables del mantenimiento del templo, y ni siquiera era necesario supervisarlos porque todos eran muy honestos. En cambio, las ofrendas de reparación y de perdón no se destinaban al mantenimiento ni a la reforma del templo. Esas quedaban para los sacerdotes. Mientras tanto, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Get y la conquistó. Después quiso atacar Jerusalén. Ante la amenaza, Joás, rey de Judá, reunió todos los objetos consagrados que habían sido dedicados por sus antecesores Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, además de los objetos que él mismo había dedicado y todo el oro que pudo encontrar en los tesoros del palacio, y envió todo a Hazael, rey de Siria. Con eso, Hazael dejó de atacar Jerusalén. El resto de la vida y de los hechos de Joás, todo lo que realizó, está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Finalmente, los oficiales del palacio conspiraron contra él y lo asesinaron cuando descendía por la rampa de la fortaleza, por el lado de afuera del muro de la ciudad. Los asesinos fueron Josabad, hijo de Simeat, y Jehozabat, hijo de Same. Joás murió y fue sepultado en el sepulcro de su familia en la ciudad de David. Su hijo Amasías lo sucedió como rey.